Bienvenidos a esta vuestra casa, esta ventana que tengo al mundo desde la Academia Santo Domingo. Soy Maite Garrigós y vamos a hablar para el examen de oposición primero que tenemos ahora en el mes de marzo al Ayuntamiento de Alicante. Luego tendríamos otros ayuntamientos, Calpe, Monforte, Murcia, etcétera, como ingenieros de obras públicas o ingenieros civiles o bien ingenieros de caminos. Vamos a explicar, o aparejadores también nos sirve, los documentos básicos, en este caso de seguridad en incendios. Voy a empezar diciendo o nombrando los dos documentos. Os estoy compartiendo, que esto lo podéis descargar desde la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la guía técnica de cómo aplicar este documento, ¿vale? Y luego tenemos el documento básico, que lo tengo aquí, que sería, si os pongo la presentación, a ver, para que veáis, los dos se descargan de internet, ¿vale? Sería este, el documento básico de toda la vida, de seguridad, en este caso, en caso de incendio, donde nos habla de las propagaciones interiores, exteriores, de la evacuación, los ocupantes, la resistencia al fuego de las estructuras, etc. Luego os recomiendo, sobre todo en edificios industriales, el otro que os he puesto, que es la guía técnica esta, que os la vuelvo a compartir, y vamos a un poco hablar un poco de las modificaciones que tiene esta guía técnica. Es verdad que la mayoría habla de edificios industriales, pero básicamente se puede aplicar también a edificios de uso residencial en alguna normativa, etc. La forma de trabajar con esta normativa sería la siguiente, ¿vale? Nosotros estamos aquí, lo primero, bueno, son 131 folios. Este sería el anexo en cuanto el de la descarga, ¿vale? La última es del 2019, donde en el índice tenemos las disposiciones, pues eso, el reglamento, la guía técnica, etcétera, que no hace falta que perdamos tiempo en esto. ¿Cuáles son las características de las inspecciones periódicas que tiene que haber? ¿Cuáles son los requisitos, las medidas correctoras sobre todo? Y cómo se realiza una investigación de incendios. Ah, se me ha olvidado, hay otra oposición de administrativo y luego al cuerpo de bomberos, tanto en la Comunidad Valenciana como al Consorcio de Alicante, como a la comunidad, en este caso murciana, y también a los dos consorcios que hay, ¿no? El regional y el del Ayuntamiento de Murcia, ¿de acuerdo? Han salido también plazas. Bien, entonces a lo que voy. ¿Cómo trabajar este documento, esta guía técnica? En nosotros normalmente nos interesa sobre todo las condiciones de... a ver, espera. Ahora, nos interesan sobre todo las condiciones para trabajar esta guía, lo Real Decreto el 2267/2004 del 3 de diciembre, que en este Real Decreto se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en edificios industriales, como ya hemos dicho. Luego se deroga la ley, la norma básica en este caso, de incendios en este caso, de ACPI 196 de toda la vida. Y luego esto también está en el Código Técnico de Seguridad Estructural o el Documento Básico de Seguridad en el código técnico. Luego, para aprobar este reglamento, en este caso, vamos a ver un poco en una pincelada, ¿vale? Los 136 folios y cómo podemos. Aquí en azul más oscuro tenéis un poco los edificios que están excluidos, como son las subestaciones eléctricas, los temporizadores, etcétera, ¿no? Los diseños prestacionales se llama, que es el diseño de particulares, donde no cumplen la normativa exacta de estos apartados por ser edificios singulares, y a partir de ahí pues tenemos que ver qué normativa los rigen dependiendo a qué sea el uso de estos edificios. Si seguimos avanzando con esta normativa en azul, insisto, son las características que tiene que tener, lo esencial, que es todos la justificación de las exigencias de protección contra incendios deberían de tener marcado CE, Unión Europea. En este caso también utilizamos los elementos que componen los planes de seguridad en la prevención de los laborales, también tienen que tenerlo, por las barandillas, los acnés, etcétera, ¿no? De cada trabajador, los cascos, los chalecos, los zapatos de seguridad, todos intentamos siempre que tengan este marcado. No es objeto de este vídeo el tema de la protección, pero bueno, va un poco de la mano, ¿no? Y luego hay otro organismo, que la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, que también puede valernos a la hora de acreditar que este producto es válido con estos organismos de control.
donde tenemos que tener por escrito en este documento, pues con la fecha, la acreditación, aquí un poco te ponen cómo lo tienes que tener, del material que estás utilizando, si existe o no esa acreditación pues de la ENAC o bien el marcado en europeo. Bueno, el marcado AENOR también me serviría, ¿vale? Es un poco lo que os quería mostrar de cara a la aplicación efectiva de estas medidas. Insisto, esta guía técnica de aplicación sería solo para edificios industriales, instalaciones agropecuarias, por ejemplo, nucleares, radioactivas, extracción de minerales o instalaciones de uso militar. En este caso son excluidas de este reglamento, ¿de acuerdo? También bueno, obviamente las que vayan a uso residencial, ¿de acuerdo? Las viviendas están excluidas, por ejemplo, ¿no? Locales comerciales, etcétera. Bueno, pues también nos habla de los tipos de extintores, que tienen que ser portátiles, el tipo de iluminación de emergencias, temas de edificación, bueno, el Código Técnico de Edificación en su documento básico de seguridad en el caso de incendios también, que ahora lo veremos, que es el que voy a analizar en este mismo vídeo. Y luego, dependiendo de las características, pues bueno, viene también en consonancia con el documento básico de seguridad de incendios del Código Técnico de Edificación, en el caso de que cuando tengamos documentos o naves industriales o actividad industrial donde tengamos que las zonas construidas sean inferiores a 250 metros cuadrados, la zona administrativa sea inferior a 250 metros cuadrados, tengamos una sala de conferencias con una capacidad menor a 100 personas, un archivo que sea un volumen más o menos entre 250 y 750 metros cúbicos, el volumen, cuadrados en metros cuadrados 250, cafeterías y cocinas construidas menores de 150 metros cuadrados o 100 comerciales, bibliotecas superiores a 250 metros o zonas de hospitales con capacidad inferior a 15 camas. Entonces sí que nos vale esta guía técnica o guía de aplicación antiincendios, que no solo es, insisto, en contenidos industriales, sino también típicamente en algunos casos específicos también la podemos utilizar. Los tipos de naves industriales, pues también depende del cerramiento, de la flecha, de la capacidad de carga de incendios, como pone aquí, ¿de acuerdo? De los metros cuadrados, obviamente, de la altura de la nave, para que se vaya a utilizar, el uso, los materiales constructivos, etcétera. Todo viene regulado además por, bueno, explica qué son las OCAs, los organismos de control, etcétera, etcétera. Y luego los proyectos también de este apartado. Si seguimos avanzando, vamos a hablar también de los aparatos, sistemas de componentes de la protección contra incendios, que en este caso sí que deben de cumplir el Real Decreto 513 del 2017, donde nos habla también de medidas de protección en sectores como tabiques, puertas con puertas o sellados, estructuras de protección exportantes, evacuación, recorridos de salida, equipos e instalaciones contra incendios conforme lo establecido en el reglamento, a tal forma, ¿no?, como la disposición, la cobertura, los proyectos de diseño, la adecuación de los extintores, el estado operacional de las zonas y la periodicidad sobre todo del mantenimiento, ¿no? En este caso, en zonas industriales tenemos 5 años para establecimientos intrínsecos bajos, 3 para medios y 2 para en este caso, altos. La periodicidad también de estas inspecciones, que debe estar pues eso, registrada en las OCAs, la metodología del cálculo de las densidades de cada material o de cada zona y cómo se hace la sectorización de cada un incendio. Luego, según la coordinación en materia de seguridad y salud también, hoy se dice todas aquí, seguridad industrial, que también viene a consonancia con la normativa del Ministerio, en este caso, de Industria, Turismo y Comercio. En medidas correctoras, pues depende del tema de la disposición o de la distribución de cada edificio. La disposición transitoria única del Real Decreto 2267 del 2004 establece además la aplicación, entrada en vigor de estos establecimientos industriales, la comunicación de cara a los incendios que requieran atención médica extrema, que se utilice para paralizar la actividad industrial de manera total, o además más de 14 días o menos de 14 días y que los daños más o menos se estimen en unos 30.000 euros. Luego tiene que haber una investigación de este incendio, que además con un especialista, como puede ser en los cuerpos de bomberos o técnicos correspondientes. Luego las condiciones y requisitos para satisfacer los establecimientos industriales con los requisitos de estas instalaciones,
las condiciones de la construcción, las normas que han utilizado, etcétera, ¿no? Luego, pues bueno, las sanciones pueden ser multas coercitivas, suspensión de actividad, indemnización por daños y perjuicios o competencias sancionadoras. Esto también está regulado, bueno, que también está en consonancia con el documento básico de seguridad, la estructura portante en común con otros establecimientos, si es vertical o horizontal, la zona que tiene. También es importante, nos habla aquí de identificar el establecimiento industrial, el edificio representado con la actividad que tuviera ocupación, el titular de esa actividad, si hubiera o no edificios colindantes por más de una fachada sería menor o igual a 3 metros, sería tipo B, y si hubiera edificios de más de 3 metros por fachadas separadas sería edificio de tipo C. También se entiende que este establecimiento industrial estaría adosando, ¿no?, edificios de distancia igual a 3 metros, y luego también deberíamos demostrar si es posible el colapso o no de un incendio de una estructura, de una cubierta, de una nave colindante, arrastrar esta nave colindante o no por los muros medianeros, y luego justificar técnicamente cómo deben utilizarse métodos de cálculo de estructuras para el control de humos y temperatura, con la instalación además de la disipación de calor y la instalación de rociadores automáticos, o bueno, columnas, etcétera, ¿no? También la solución práctica en el diseño prestacional. Luego hay una serie de dibujos, como estáis viendo aquí en el vídeo, que también nos puede servir para configurar o compartimentar cada zona, para que los cerramientos sean rápidos, disipen el calor y además se puedan medir los establecimientos de aseo, vestuarios o de uso de cada formato que forman lo que son las actividades a desarrollar dentro de los edificios. En la página 32, como veis aquí, también tenemos más o menos definida la franja de apilar más o menos entre 4 y 5 metros, la anchura de los caminos de emergencia mínimo 4 metros y medio, la separación máxima entre caminos de emergencias no debe ser superior a 65 metros y la anchura mínima entre las pilas en cada pasillo, ¿vale?, puede ser mínimo de 1 metro y medio. Luego, también otra consideración en este caso, las configuraciones de edificios cerrados o edificios abiertos, si tiene cubiertas, si no, las rasantes, pero todo esto lo explica mejor el documento básico de, en este caso, el Código Técnico de Edificación. La protección puede ser pasiva o puede ser activa, según el riesgo de incendio de este sector, que este puede ser intrínseco o no. Y luego, bueno, pues cómo se calcula el coeficiente de densidad de carga-fuego, que esto es igual que en el Código Técnico de Edificación, ¿no?, que es la densidad de la carga, el área, es igual al sumatorio de una y una fracción de la masa en kilos de los combustibles, de cada uno de los combustibles de este sector que existe o área de incendio, por el poder calorífico, en este caso se mide de cada uno de los combustibles que existen, ¿vale?, en calorías por kilogramo, etcétera, ¿no? Y arriba la densidad de carga en kilojulios metro cuadrado, o minicalorías por metro partido por metro cuadrado. Y luego el coeficiente de dimensionalidad del grado de peligrosidad por la combustibilidad del sector de incendio. Luego hay un coeficiente REA llamado coeficiente dimensional del grado de peligrosidad de los combustibles. Y luego también esto se mide eso, en milijulios en metro cuadrado o calorías en metro cuadrado. Si hay varias actividades en este sector de fuego, en la activación inherente de esta actividad, también que sea ocupe menos del 10% del área de incendio, y luego la superficie construida y ocupada por cada área de incendio en metro cuadrado. Está el catálogo del Código Técnico, en este caso, que realiza clasificaciones de materias, riesgos y que equivalen, por ejemplo, a la combustibilidad de este reglamento con valores de coeficientes GG se llaman, donde CSUI es igual a unos 60 y pueden llegar hasta 4 y el equivalente un CI de 130 y los valores 5 y 6 que pueden llegar a 1. Con esta metodología se calcula una densidad de carga de fuego exacta en el momento en los productos que existen en los almacenes y la carga de fuego y se clasifican, ¿vale? Entonces, en los coeficientes de peligrosidad por combustibilidad tenemos los líquidos como están clasificados de clase A, B o C, con sólidos capaces de combustión a temperaturas de menos de 100 grados centígrados, productos de mezclas explosivas a temperatura ambiente, que pueden iniciar una combustión espontánea a temperatura ambiente. Aquí tenemos una carga de CSUI de 1,60. Esta sería, en este caso, combustibilidad muy alta.
Nos vamos a la baja, que serían líquidos clasificados de clase D, donde los sólidos de ignición deberían de combustir a una temperatura de 200 grados centígrados, el acceso y la carga, el coeficiente de carga sería de 1, y luego la intermedia, donde tenemos líquidos de clase B2 con clasificados de clase C, donde la temperatura de ignición en este caso entra entre 100 grados centígrados y 200, y los sólidos de los gases inflamables están en torno a un CSUI de 1,30. En estas condiciones, el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, según el Real Decreto 379 del 2001, del 6 de abril, nos habla también de productos de clase A, que son licuados, cuando tenemos una presión absoluta de 15 grados centígrados y a una atmósfera o un bar. Y luego la temperatura, que sea, perdón, a un bar, no una atmósfera, son diferentes medidas. Y luego, porque una es el sistema técnico y otro el sistema internacional. Y luego las temperaturas de almacenamiento, tenemos subclases también, productos de clase A o B. Luego, la clase B de productos, cuando el punto de inflamación es inferior a 55 grados y no son de la clase A. Y luego, además, tiene dos subclases, la B1 y B2, que rondan los 38 a 55 por encima o por debajo. Y luego la clase C, que son productos inflamables, cuyo punto de inflamación está a temperaturas de 55 a 100 grados. Para determinar, además, los métodos de ensayo recogidos aquí, vamos a hablar también del catálogo en este caso el CA se llama, con índices de CSUI alto, medio y bajo. Luego también como alternativa a la carga de fuego, la producción y la transformación y almacenamiento. Y luego los valores también de materiales de actividad a aplicar cuando dicho material al menos supere el 10% en peso de los materiales aplicados. En estas zonas, siempre va por zonas o compartimentaciones. Las consideraciones fundamentales de las mercancías, la altura del almacenaje, la consideración de los prismas, etc. Luego pasaríamos a ver el riesgo del nivel intrínseco del conjunto de establecimientos, que nos determinará la periodicidad de las inspecciones en el artículo de este reglamento y los incendios. Y luego vamos a evaluar también el establecimiento industrial de cada tabla. En este documento básico, esta guía de aplicación, teníamos una tabla 2, donde era la densidad de carga de fuego de un montón de productos, desde algodón, aceites, alimentación, aluminio, etcétera, ¿no? Y luego aparatos, cerramientos, etcétera, donde tenemos ahí pues una estimación de cuál puede ser la CSUI a la hora de hacer el cálculo de la fórmula y saber exactamente en cada compartimentación de cada nave pues qué peligrosidad tengo de carga fuego, ¿vale? Entonces tenemos que esta tabla es bastante útil y que más o menos está casi todos los productos o alimentos o de no sé, cosas de farmacia, de filtros, de materias primas como puede ser madera, imprenta, papel, laboratorios, casi todas las actividades que existen, ¿de acuerdo? Y bueno, era un poco el grosso que os quería contar de cara a la guía técnica de aplicación. Luego, si nos pasamos ya al final de esta guía técnica, nos habla de las franjas de sectorización que tiene que tener cada elemento industrial, que eso sí me parece bastante interesante. Y luego nos habla también, por poneros un ejemplo, ¿no? A partir de la página 75, estabilidades mecánicas, y luego nos habla de los eurocódigos. Los eurocódigos es la equivalente a las clasificaciones que tiene en España, por ejemplo, pues bueno, o que utilizan de AENOR, etcétera, ¿no? La medianía de un pilar, pues bueno, la estabilización al fuego, pues dependiendo del tipo de hierro del pilar, pues si el coeficiente de hormigón, etcétera, ¿no? Pues tendría, pues vamos a las tablas, que todos sabemos diseñar naves industriales a estas alturas, y nos vemos pues cuál es el grado de peligrosidad de esta cercha o de esta nave o de esta estructura. Luego también, si nos bajamos de esta guía, la disponibilidad también de los informes de ensayo, si tienen que tener una antigüedad menor de 10 años, con el marcado también europeo de cada ensayo, y también se llevan a cabo por laboratorios notificados en cuanto a resistencia de aire. En los anejos F y C del Código Técnico de Edificación tenemos el documento básico de seguridad en caso de incendio, que es el que voy a ver ahora, que se dan métodos simplificados para calcular resistencia al fuego de estructuras de hormigón armado, que es el que utilizamos los ingenieros civiles, en estructuras tanto de madera como obras de fábrica. Y luego la normativa que os expliqué, que es equivalente al Código Técnico de Edificación, lo utilizamos también para cálculos de hormigón pretensado y armado, los eurocódigos, ¿de acuerdo? El eurocódigo tenemos el 2, el 4, el 6 y el 5, que son los modelos que utilizamos en caso de incendio, sobre todo para cálculo de la conductividad, en este caso, de cara a el riesgo de incendios y evaluar el edificio. La resistencia de elementos constructivos como cerramientos, pues hablaríamos de la capacidad portante del elemento, la integridad de los gases y el aislamiento térmico.
Importante saber que, por ejemplo, en el edificio que ardió en Valencia, que no cumplía la fachada, porque no cumplía el código técnico de edificación en cuanto a resistividad que tiene que leer los elementos de fachada frente al fuego, obviamente, por eso ardió, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no sé exactamente cómo se hicieron ahí las pruebas, quién estaba de ingeniero arquitecto y cómo se hicieron las clasificaciones, que todo eso lo llevan pues los edificios, en este caso, según me han dicho del consorcio, a través del seguro de Mafre, ¿no? Amigos que han trabajado y que están trabajando en todos estos juicios que van a ver ahora, además de todo esto, con todas las muertes que hubieron y la gente sin casa, ¿no? Luego vamos a hablar aquí de los riesgos alto y bajo y de las capacidades portantes, hemos dicho, que ya nos bajamos a la página 80 de las franjas de los edificios, cómo hacemos la compartimentación y cómo pues sellamos fases de cada a ver cómo lo digo, de cada compartimentación de cada zona, de cada nave, industrial sobre todo en este caso, y cómo se va a proteger, ¿de acuerdo? Luego parkings también. Aquí tenemos las alturas de las cerchas, os estoy mostrando a pantalla, la sectorización que hay y cómo se puede partir, cómo se calcula, que esto está mejor yo creo en el Código Técnico de Edificación, pues si hay sistemas de ladrillos, de tiras, de espumas, de masillas, las masillas si tienen silicona, si son resistentes al fuego, si tienen morteros, etcétera, ¿no? Y un poco en el comentario no quiero hacer el vídeo muy largo, son 14 minutos. Y luego importante esto, los recorridos de evacuación también de cara y el origen de la evacuación. Es importante que le demos un vistazo a esto, saber que la NBD del CPI, ya lo he dicho al principio del vídeo, 96 quedó derogada por esta del 2006 y luego tenemos el nuevo Código Técnico de Edificación que es de reciente creación, ¿de acuerdo? Luego también tenemos el origen de la evacuación. El origen de la evacuación en todo edificio ocupable sería desde el interior de cada vivienda o recinto que esté comunicado entre sí con una densidad de ocupación por persona que no exceda de una persona 10 metros cuadrados y que no exceda los 50 metros cuadrados para, por ejemplo, las habitaciones de un hotel, una residencia de estudiantes, un hospital, un despacho, unas oficinas, una residencia de tercera edad, etcétera, ¿no? Los puntos que sean ocupados en locales especiales, en zonas de ocupación que no estén en los 50 metros cuadrados, la evacuación que debe de cumplir las salidas de estos espacios en cada planta, que no es preciso determinar la altura de evacuación de cada edificio, los recorridos de esta evacuación desde la salida a la planta, la longitud del recorrido, los límites, etcétera, ¿no? Pasillos, escaleras, rampas que se miden respecto al eje de cada uno de ellos, los recorridos en escaleras que trasladen pues carros de transporte de objetos, etcétera, ¿no? Zonas habitables, menos los aparcamientos que tienen ocupación nula y las zonas ocupadas por mantenimientos de control de servicios. Y luego hay otras zonas también en sentido ascendente si tienen más de 4 metros de altura de forja o suelo, ¿de acuerdo? Luego, alternativamente, tenéis en la página 86 también recorridos con ángulos mayores o menores a 45 grados o 30 grados y el espacio exterior en este caso seguro, donde se permite que los ocupantes abandonen el edificio en condiciones de seguridad, que esta condición cumple que el espacio exterior comunique una superficie de menos 0,5 en pascales metro cuadrado, delimitadas por el radio, la evacuación de dicha salida, que no exceda de 50 personas, por ejemplo, que el espacio no esté comunicado con una red viaria o puede considerarse zona evacuada en menos de 15 metros, la ampliación o disipación del calor y de los gases, que permita el acceso a los bomberos con ayuda de los ocupantes o no que sean necesarios, la cubierta del edificio si es transitable o no, como edificio seguro, zona segura del edificio, cómo se ha catalogado y cómo se ha construido y cómo está, en este caso, condiciones de mantenimiento dependiendo de la del edificio, el arranque de la escalera de la planta hacia arriba o hacia abajo si es mayor de 1,30 metros cuadrados o no. También tenemos que ver los sectores alternativos a las superficies de circulación, la entrada del sector inicial o no a la misma planta, la evacuación del sector, el sector de riesgo mínimo, las puertas de acceso que estén independientes de la misma planta, etc. En cuanto a condiciones de salida de edificios, lo mismo. En el caso de establecimientos que no estén a la ocupación de 500 personas, como salida del edificio, con recorridos alternativos y que existan dos espacios seguros con la cuota de entrada y salida que sea diferente y la ocupación. En cuanto a la disposición de salidas, según el artículo 7 de la normativa derogada, aunque también está en el nuevo Código Técnico de Edificación y Construcción, las plantas del edificio tienen que tener condiciones de que no excedan las 100 personas, en caso de existir 50 o 60 personas, deban salvar la altura mayor de 2 metros
La longitud de estos recorridos también hemos dicho que no exceda de 25 metros, excepto que si tiene la salida directa al espacio exterior seguro, estas 25 personas nunca puede tener una longitud mayor a 50 metros, la altura de evacuación de una planta no excede de 28 metros, el recinto debería de disponer de una salida a planta que cumpla las condiciones siguientes: longitud de los recorridos no más de 50, la longitud desde el punto de origen hasta llegar al punto seguro o evacuación tiene que haber 2 recorridos alternativos diferentes que no existan de 25 metros. Luego también saber que la evacuación de una planta puede ser mayor o menor a 28 metros, si es de más de 50 personas en sentido ascendente, y al menos 2 salidas con escaleras diferentes. Hablamos también que la planta de salida debería de tener más de una salida en escaleras ascendentes y la longitud de los recorridos de evacuación no se aumente el 25% en incendios protegidos con instalaciones automáticas de extinción. Esto es la normativa respecto al Código Técnico, el documento básico de seguridad de incendios, donde la longitud de los recorridos indica que se puede aumentar un 25% siempre que se cumpla en el punto 6 del anexo 2 de este Real Decreto 2267 del 2004, no pueden aumentar un 25% en caso de el apartado de anexos de establecimientos industriales. Si bien también depende de las medidas complementarias de cada comunidad autónoma, de hecho es diferente la murciana que la comunidad valenciana. La longitud de evacuación del número de salidas sería una salida en recorrido único o 2 en alternativas. Si es un riesgo bajo son 35 metros, en alternativas 50, si es medio 25 y en alternativas en 2 salidas 50 y es alto no tiene, ¿vale? Y en alternativas 25. Luego los materiales estén debajo del 5% de la totalidad del producto, de la clasificación de estos. La distancia puede aumentar a 50 metros si tenemos menos de 25 personas a evacuar, o 35 metros si es inferior a 25 personas. Y luego también las escaleras. Si están protegidas, según el apartado de norma básica ya derogado, pero en el Código Técnico tenemos otro con riesgo alto a 10 metros, medio a 15 y bajo a 20 metros. Las escaleras de evacuación descendentes, ver si es una escalera protegida según las características de los pasillos, los vestíbulos previos que sigan a continuación del recorrido, y dimensionar también los pasillos, las salidas, en el artículo 7 de este código con los subapartados 741, 7.42 y 7.4.3 del dimensionamiento de evacuación de esta sección, con el dimensionamiento de los medios de evacuación y los ocupantes. Cuando un recinto de una planta debe existir más de una salida de distribución, se debe hacer el cálculo suponiendo inutilizada una de ellas, porque así tenemos una hipótesis más desfavorable, importante. A efectos de cálculo de capacidad de evacuación de las escaleras, cuando existan varias escaleras no protegidas, deberíamos de saber cuál vamos a inutilizar bajo la hipótesis de la más desfavorable. Y luego en plantas de desembarco de una escalera, cuando tenemos más o menos unas 160 personas a evacuar, dependiendo de la anchura del pasillo, los metros de desembarco de la escalera y las plantas de personas que sean menores de 160 por en este caso del recorrido, ¿de acuerdo? Por la anchura. Luego el diámetro de evacuación se realiza según esta normativa, las puertas y pasos, pues la anchura del pasillo partido por 200, no menor nunca de 0,80 metros, la anchura de las puertas no debe mesurar 0,60 ni exceder de 1,20. Las escaleras que no protegidas, la evacuación puede ser ascendente o descendente, dependiendo de las alturas, que nunca serán menos de 160 o las horas que te aguante. Y en las zonas al aire libre debemos de ver los pasillos, las rampas y las escaleras, que no deben ser menos de en este caso 1 metro, y la evacuación descendente de las escaleras pues no debería de ser menor a unos 60. De la anchura del elemento multiplicado por la anchura del elemento, 1,60 por la altura de evacuación ascendente, y P sería el número de personas, que los parámetros serían multiplicados todos por el A sub S, anchura de escalera protegida en desembarco de planta, A, anchura del elemento, H, anchura de evacuación ascendente, P, número de personas por las que el punto de anchura se dimensiona. E de España es la suma de los ocupantes designados de la escalera por encima de la planta de evacuación del edificio, con hipótesis de bloqueo en las salidas correspondientes según estén los tramos de estas escaleras y según también las escaleras, acordémonos, estén protegidas o no. La anchura mínima es 0,80 para pasillos, máximo de 10 personas con un máximo, y luego la anchura mínima es igual de 0,80
hasta para 10 personas o 1 metro en el resto de casos. Por ejemplo, si tenemos que evacuar a 3.000 personas y tenemos una anchura inferior a 1,20, la capacidad de evacuación, pues existen las tablas donde para cada planta tendríamos una evacuación tanto ascendente como descendente, y según el número de plantas pues tendríamos que multiplicar por los elementos, como ya he dicho antes, de tramos, doble tramos, calcular las hipótesis, calcular la compartimentación y cuáles son las zonas a salvar. Según esta tabla, las escaleras no protegidas para evacuar ascendente tendrían que tener una altura de 2,80 metros y más o menos servir para unas 100 personas. Las condicionantes también de las cámaras frigoríficas, no voy a entrar en ellos, de los pasos son diferentes en personas. Las puertas automáticas también tienen que tener un sistema de, en caso de fallo de este mecanismo o falta de suministro energético, se abra esta puerta manualmente cuando sean abatibles y permite su apertura manual para disponer de puertas abatibles indicadas, ¿de acuerdo? Los pasillos y las escaleras deben tener condiciones también de seguridad y utilización en caso de utilización según el Código Básico Estructural. Y luego también las características del anejo, el documento básico de seguridad de incendios, son pasillos cerrados, protegidos o no protegidos, la ventilación de estos pasillos en superficie de ventilación más o menos y en metros con longitud mínimo 0,20 por la longitud, en este caso del pasillo, la ventilación de estos conductos que estén situados en los elementos del pasillo, las escaleras están protegidas o no, los recintos deben tener separadores para permanecer, en este caso con condiciones de seguridad exigibles según el documento básico de seguridad estructural, ya hemos dicho, el código técnico, que pueden tener compartimentación o no previstas en la evacuación descendente o ascendente, que el recinto tiene que tener 2 accesos a cada planta de circulación o sin ocupación de personas, y además también las tapas de registro de los patinillos o de los conductos de instalaciones siempre tienen que ser EI 60, que es los documentos de protección contra incendios, y luego también la protección frente al humo mediante la ventilación de las ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, al menos 1 metro cuadrado por planta, ventilación de conductos de entrada y salida de aire que cumplan las condiciones que deben de ser. La sección útil es de 50 centímetros cuadrados por cada metro cúbico, en este caso de entrada, de aire y salida, que se utilicen también conductos rectangulares. Las rejillas de entrada y de aire de altura del suelo tienen que ser menores a 1 metro, y las salidas de altura mayor de 1,80, ya que sabemos que el humo se condensa abajo siempre de la habitación o del recinto. Y el sistema de presión diferencial ENS del 12.101, sexto del 2005 también. Las escaleras protegidas deben tener unas condiciones que estén abiertas al exterior. Las protegidas, pues además de disponer vestíbulos de independencia frente a cada acceso de cada planta, deben estar abiertas al exterior en la planta de salida de cada edificio para evacuar de manera ascendente, y la planta carecer de compartimentación. En la escalera exterior, la superficie acumular sería 5 veces por la anchura, siendo la anchura el tramo de la escalera y dichos huecos que comuniquen el patio horizontal con la altura de patio. Bien, los vestíbulos de independencia o recintos deben tener zonas de compartimentación de incendios para comunicar los recintos e independizar con los aseos de planta y los ascensores. Las paredes están más o menos de I 120, las puertas de paso serían a independizar con resistencia al fuego o compartimentación al menos de I 30 C5. Los vestíbulos de las escaleras están ventilados conforme a las alternativas de estas escaleras. La distancia mínima de contornos de barrido de estas puertas serían 0,5 metros. En uso hospitalario, la evacuación de estas zonas en tratamientos intensivos de estos vestíbulos deben ser independientes, con 2 puertas que atraviesen conjuntamente la evacuación de 3,5 metros mínimo. Y las puertas de acceso a vestíbulos independientes, el uso de aparcamientos también deben tener estas medidas. La señalización de las medidas de evacuación se utilizan los criterios de salidas en el uso residencial de vivienda y otros usos y recintos, cuya superficie no extiendan los 50 metros y estén familiarizados con dichas normativas de este edificio. En el rótulo tiene que tener salida de emergencia, con todas las salidas salvo la emergencia, también recorridos de evacuación visibles para todos los usuarios, y en particular frente a las salidas, sobre todo en zonas donde hayan más de 100 personas acumuladas, puntos de recorrido claramente indicados con la numeración correcta, recorridos que se deben de evacuar con una señal, un rótulo sin salida y otro salida,
donde se pone de forma coherente la asignación, en este caso, de ocupantes cerca de la salida y luego señalizar según las distancias de observación dichos centros. Además, también tenemos que hacer una modificación o no, que recorrer con señales luminiscentes. Tienen que además recoger la versión de la norma de la UNE 23.033 del febrero del 2019, donde se observen también elementos de evacuación, número de salidas, disposición de escaleras, dimensionar salidas, pasillos y escaleras, características de las puertas correderas, abatibles o deslizantes, características de los pasillos, de las escaleras, etc. Señal de iluminación luminescente, la franja perimetral con una altura de pila mínimo de 5 metros, la anchura de caminos de emergencia 4,5, separación máxima hemos dicho 65 y anchura mínima 1,5 metros. Y un poco eso es lo que os quería, el diseño de sistemas automáticos que se tienen que abrir manualmente en caso de no haya luz, tienen que estar. Las escaleras metálicas también, los bastidores, los largueros, los paneles metálicos, cerchas, vigas, pisos metálicos que deben de tener acero clase A1. Los revestimientos pintados a 100 micras deben ser resistentes en el documento básico, no inflamables y acreditados por un laboratorio autorizado. Rociadores automáticos también de agua, dependiendo del sitio de almacenaje autoportante, el nivel de riesgo también, pues hay veces que los piden y otras veces no. Los sistemas de almacenaje especializados también dependerán de si están anclamente sólidamente al suelo o no, disponer de toma de tierra, disponer también desde la parte inferior de la mercancía, instalaciones propias o no, etcétera, ¿no? Sistemas de protección determinados con productos de panel resistente al suelo según la normativa 1.23.099. El riesgo de fuego forestal también debe considerarse aquí ya el viento en la escala de Beaufort de la fuerza 7 con la velocidad entre 51 y 61 km/h. Vías alternativas también con un fondo de saco, en este caso con los fuegos forestales sobre todo, afectar a la industria, las vías de acceso alternativos, los establecimientos industriales con las franjas perimetrales de 25 metros de anchura para tener libres de vegetación o masa forestal y ramas podadas. Los lugares de viento fuerte también deberíamos de aumentar la distancia establecida al 100% de direcciones de estos vientos, etc. En los anexos de esta guía técnica también tenemos los anexos de seguridad de establecimientos de protección activa, que cumplen los reales decretos del Ministerio, las ubicaciones y clasificación de las zonas A, B y C, los materiales también cómo se clasifican y cómo se calculan estas, pues esto. Y luego las medidas de protección como los rociadores, reservas de agua, caudales de agua, exigibles, la reserva mínima de agua que tiene que haber, los tipos de instalaciones, si son automáticos, si no, etcétera, ¿no? Las normas viales, los caudales, y todo esto sirve luego para establecer en la industria que cumplen la normativa técnica estos elementos en caso de incendio, ¿no? Las bocas de incendio, cómo tienen que ir equipadas, con los supuestos de abastecimiento de agua, alimentación de agua, los bienes necesarios, dónde estarán ubicadas, los metros cuadrados de superficie interior y exterior. Luego también tenemos los niveles de riesgo intrínseco de establecimiento industrial que van a los BIEs, el caudal unitario a aplicar en la presión dinámica disponible de la entrada del BIE, el número indicado en el factor K del conjunto proporcional, más o menos estos sistemas de rociadores automáticos de agua, las actividades de los almacenes, donde estarán ubicados, depende si son ABC, la espuma física también, los sistemas de extinción, el polvo. Pues la espuma física se instala en sectores de incendio y áreas de incendio de acuerdo con las disposiciones vigentes del artículo de este reglamento para que se propaguen. Los de polvo de incendio sería instalación según las disposiciones vigentes de este reglamento. Y luego vamos a hablar de agentes de extintores gaseosos según el acuerdo de las actividades industriales sectoriales específicas. Alumbrado de emergencia contará con la instalación de edificios industriales con planta baja si hay más de 10 personas, o bien en caso que sean inferiores o superiores a 25 personas, locales de espacios comerciales, además instalaciones técnicas, locales de uso industrial también, condiciones de servicio durante la hora, la iluminaria que tiene que tener fuera y dentro del local, la señalización de los sistemas de emergencia y los normales, clasificación de los productos, etcétera, ¿no? Y un poco, llevamos 29 minutos de vídeo, yo creo que ya está bien, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Voy a dar otra pincelada, dejo de compartir este documento
para que veáis que más o menos es igual cómo se calcula la carga del código técnico de edificación, que en este caso en seguridad estructural, que lo tengo aquí, que os he puesto al principio de este vídeo, que es lo mismo, ¿vale? O sea, nosotros aquí, si trabajamos con este documento, nos habla también de los diferentes usos. El otro era industrial solo, ¿vale? Aquí tenemos uso residencial, el industrial está incluido aquí, hospitalario, docente, etcétera, ¿no? La seguridad estructural, el objeto del requisito, cómo se establece la propagación interior y exterior y el número de ocupantes. Si bajamos este documento, que hemos dicho que son, en este caso, a ver, sí, pues 92 folios. Seguimos hablando aquí, la pública concurrencia, talleres, almacenes o vestuarios, residencial público, ¿vale? Más o menos roperos y locales, uso comercial, dependiendo de la instalación, si tiene más de 2000 metros, menos o no, administrativo, hospitalario, residencial, ¿vale? Y luego ya hemos visto los industriales, que hemos hablado de los almacenes, que hemos hablado del tema de columnas, cocinas, lavanderías. Esto sería el mantenimiento, dependiendo del uso del edificio, que no nos entraría, y dependiendo de cómo clasificamos ese riesgo, locales y zonas especiales, que sí serían dentro del uso, en este caso, residencial. Pues bueno, nosotros tenemos los locales comerciales, lavanderías, cocinas, calderas, salas de juego, centros de transformación, etcétera. Viviendas, residencial viviendas, pues los trasteros, si son hospitales, pues los temas de dónde están las hospitalizaciones, la esterilización, los laboratorios. Administrativos, pues viviendas, reprografías, etcétera, ¿no? Comerciales, tiendas, si tiene más de 2000 metros, menos de 2000 metros. La carga que tenemos aquí de incendios también, la pública concurrencia de talleres o no, entre 100 y 200 metros, el uso hospitalario, campanas, aquí nos habla de todo, ¿no? Características de los vestíbulos, los recorridos, pasillos, etcétera, ¿no? Que todo esto lo hemos visto en el anterior documento, ¿vale? Compartimentación y cómo se haría para garantizar la resistencia al fuego. Pues importante también los elementos constructivos de las zonas, los pasillos y los aparcamientos, y luego los espacios ocultos o no estancos como falsos techos, viviendas, etc. Si seguimos avanzando en este documento, que voy a avanzar rápido, la proporción hasta las medianas, los ángulos de incidencia, y como hemos dicho ya, pues no lo cumplía el edificio que se ha quemado en Valencia, es el último que es una gran tragedia. El cálculo de la ocupación también por usos, en este caso criterios de las plantas, el cálculo de dimensionamiento de puertas, rampas, pasillos, escaleras protegidas, no protegidas, zonas de acceso libre, dimensionado y ocupación de los ocupantes o habitantes, ¿vale? Del cálculo dimensionado. Lo tenéis en este documento. Vamos a hablar también de las escaleras tan protegidas, si no, la evacuación horizontal o vertical. Hemos dicho también las bocas, y luego el elemento de dotación de protección contra incendios, los extintores portátiles que hay, TT clase, las bocas de incendio, los accesorios de emergencia, hidrantes exteriores para evacuar, en este caso, una ocupación de más de 5 metros cuadrados. Si estamos hablando de residencias, instalación de automática de extinción. En cocinas, por ejemplo, centros de transformación eléctricos. Luego en viviendas, pues la columna seca, la detención de alarmas, hidrantes exteriores, uso administrativo igual, bocas de incendios, columnas, sistemas de alarma, detención de incendios, hidrantes. Edificios de residencial público, bocas de incendio, columnas, sistemas de detención, instalación de extintores e hidrantes exteriores. Uso hospitalario, igual, extintores. Aquí ya os vais viendo el documento, ¿vale? Las alturas, los límites, la superficie construida, si vas de 500 metros o no. En este caso, en residencial público, la superficie de más de 1000 metros. Normalmente sí, si es un edificio, viviendas, 7, 8, 9 forjados. Hospitalario, igual, ¿no? Extintores portátiles en cada planta, de luego también en polvo, en gas, etcétera, ¿no? Polvo exterior de 25 kilos. De CO2 cada 2500 metros tiene que haber uno por incendios de, en este caso, eléctricos. Columnas secas cada 15 metros, bocas de incendio equipadas, sistemas de detención de alarma también, instrucciones verbales de qué pasa, como edificio con más de 100 camas, la comunicación directa con el servicio de bomberos. Edificios docentes, igual, bocas de incendio, columnas, sistemas de alarma, sistemas de detención, hidrantes exteriores. Si tiene más de 1000 metros o más de 2000 de superficie construida entre 5 y 10.000. Comercial, igual, extintores portátiles de polvo cada 50 kilos de polvo, extintores de distribución por cada 1000 metros de superficie, las bocas de incendio, columnas secas, sistemas de alarma, sistemas de detención, instalación automática de extinción de incendios y los hidrantes exteriores.
Pública concurrencia de hidrantes exteriores igual, construida en las superficies entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados, o en recintos deportivos de 5.000 a 10 metros cuadrados, auditorios o discotecas entre 500 y 1.000 metros, en este caso cuadrados, y luego ocupación de más o menos de 500 personas. Vamos a hablar igual de columnas secas, detención de incendios, hidrantes exteriores, etc. Municipios también o equipos. Señalización contra incendios, intervención de bomberos, condiciones de aproximación de los entornos, anchura mínima libre de 3,5 metros, altura 4,5, capacidad portante 20, en este caso, kilonewtons metro cuadrado, las alturas de los edificios y las alturas libres de más de 20 metros, de menos, etc. Centros de vigilancias, tipos de fachadas, resistencia de las estructuras al fuego. Esto ya lo hemos visto en el documento anterior, pues no me estoy parando. La terminología también de cómo se calculan estas zonas, las curvas de carga de fuego, las escaleras si están protegidas o no. Hay unas gráficas que directamente con los elementos que tenemos, con la flecha resistencia al fuego, ancho mínimo, podemos calcular resistencia de los elementos que tenemos y son forjados unidireccionales o en este caso reticulares, las resistencias de las capas protectoras, la isoterma que forma en esta con la envoltura en este caso del cálculo del incendio o del fuego en este caso, ¿vale? Las vigas, la determinación, sobre todo el fuego. Hay una fórmula para calcular la capacidad de fuego, depende de esto de la estructura, la capacidad de las láminas, si va revestido, si no. Y en cuanto a capacidad termodinámica, los elementos que hay, los envolventes, las construcciones, la profundidad del carbón, etcétera, ¿no? Tipo de cálculo de aceros, hormigón, soportes, características mecánicas, tirafondos, cables, tornillos, no sé, acero, todo esto, ¿no? Bueno, pues es un poco el documento que ya no estamos hablando de que este vídeo va a ser bastante largo y un poco coñazo, pero necesitaba explicaros todo esto. Dejo de presentar. Con esto, yo creo que ya vamos bien de cara al examen que tenemos, ¿de acuerdo? Corto el vídeo, ya te digo, los dos documentos básicos de incendios. En este caso he utilizado una guía técnica para ver un poco cómo aplicamos a construcciones industriales y luego el Código Técnico de Edificación de Seguridad de Incendios, el SEI, el documento básico, que es el que vamos a utilizar de cara al diseño de estos elementos, la evacuación y trazar un poco el plan de prevención con los recorridos mínimos a estudiar, en pasillos, etcétera, ¿vale? Mucha suerte a todos en el examen, nos vemos, adiós.